Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Rubio Rangel y en esta ocasión estoy grabando una serie de videos para complementar la materia de programación de sistemas que se imparte en la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad ISEP Colima. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad 2, Introducción al diseño de los lenguajes de programación. Sí, vamos a ver lo siguiente. Primeramente, vamos a hablar un poquito de la definición de un lenguaje. Bueno, pues cuando se extiende la utilización de un lenguaje de programación, pues es fundamental disponer de una definición completa y precisa del lenguaje que permita desarrollar pues implementaciones para diferentes entornos y para diferentes sistemas. Los programas escritos en un lenguaje determinado deben poder ser procesados por cualquier implementación de dicho lenguaje. El proceso de estandarización pues se desarrolla como respuesta a esta necesidad. El estándar de un lenguaje es una definición formal de la sintaxis y de la semántica. Debe ser completo y no debe ser ambiguo. Los aspectos del lenguaje que son definidos deben quedar claramente especificados, mientras que algunos aspectos que se salgan de los límites del estándar, pues deberán ser claramente designados como indefinidos, pudiéramos decirlo así. El procesador de un lenguaje que implementa un estándar deberá ajustarse a todos los aspectos definidos, mientras que pues en los aspectos que no están definidos, los indefinidos, puede recurrir a soluciones propias. Bueno, la autoridad que define este estándar, el estándar de un lenguaje, o también que cambia la definición de un lenguaje, puede variar desde, pues ya sea un diseñador individual a una institución o agencia de estandarización, como lo es la ANSI o la ISO. ¿Sí? En el caso de estos institutos de estandarización, pues es habitual recurrir a la creación de un comité de personas con personas multidisciplinares. Sí, puede ser personas del mundo industrial, del mundo académico, etcétera, etcétera. El proceso no es fácil y pues es necesario decidir entre numerosos argumentos y combinaciones de ideas. Entonces, en muchas ocasiones, pues el proceso llega a durar varios años y durante el mismo, pues se producen diversas versiones de este sistema que, pues a menudo, pues son incompatibles entre sí. Sí, entonces, lo que es el estándar de un lenguaje, pues por lo general elimina o limpia algunas ambigüedades, fija algunos defectos obvios y también define un lenguaje mejor y más portable. Ok, técnicas de especificación semántica. Es importante distinguir entre la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación. La sintaxis describe lo que es la estructura aparente del lenguaje. Por ejemplo, qué constituye un token, un bloque, un procedimiento, un identificador, etcétera. Pero la semántica pues asume que el programa ya ha sido analizado sintácticamente anteriormente y entonces relaciona la estructura del programa con su comportamiento. Entonces responde a qué hace el programa, qué cálculo realiza, qué muestra en la pantalla, etcétera, etcétera. La búsqueda de técnicas de especificación semántica se ve motivada por algunas aplicaciones como es en el diseño de lenguajes de programación. Sí, pues los diseñadores necesitan alguna técnica que les permita registrar las decisiones sobre construcciones particulares del lenguaje y así descubrir posibles irregularidades u omisiones. También otro aspecto pues sería que durante la implementación de un lenguaje, la semántica puede ayudar a asegurar que la implementación se comporta de forma adecuada. Además, por ejemplo, si vemos lo que es la estandarización del lenguaje, se debe realizar pues mediante la publicación de una semántica no ambigua. Sí, los programas deben poder transportarse de una implementación a otra con el mismo comportamiento, pudiéramos decirlo así. Sí, otro aspecto es que la comprensión de un lenguaje por parte del programador
requiere el aprendizaje de su comportamiento. O sea, esto quiere decir que pues requiere de su semántica. La semántica debe ser clara y debe de especificar o de aclarar, podríamos decirlo, el comportamiento del lenguaje y sus diversas construcciones en términos de conceptos, pues vendrá siendo familiares, haciendo aparente la relación entre el lenguaje considerado y otros lenguajes familiares para el programador. Sí, además que pues la semántica asiste al programador durante el razonamiento sobre el programa, verifica que hace lo que se pretende, ¿verdad? Eso requiere la manipulación matemática de programas y significados para poder demostrar que los programas cumplen ciertas condiciones. Bueno, y por último, pues el estudio de las especificaciones semánticas ayudará a comprender las relaciones entre diferentes lenguajes de programación, aislando, podemos decirlo, propiedades comunes que permitan avanzar la investigación de nuevos lenguajes de programación. Bueno, aquí hay algunas características de un lenguaje. Sí, en cuestión de su representación, los tipos básicos de datos, los tipos de datos compuestos, las expresiones y los operadores, las declaraciones y los ámbitos, las variables, las referencias y las asignaciones, el control de la ejecución, mecanismos de abstracción, entrada y salida, todos los procesos de entrada y salida, los objetos, las clases y la herencia, así como la genericidad. Bueno, pasamos un poquito a este punto que es la visión del problema. Pudiéramos decir que pues al desarrollarse las primeras computadoras electrónicas, pues se vio la necesidad de programarlas. Eso quiere decir pues de almacenar en memoria la información sobre la tarea que iban a ejecutar. Las primeras se usaban como calculadoras simples. Esto es que se le indicaban los pasos de cálculo uno por uno. Sí, entonces tú ponte a pensar cómo es que escribimos un programa como números. Pues se tenía el problema de representar las acciones que iba a realizar la computadora y que la memoria, al estar compuesta por switches correspondientes al concepto de, pues podríamos ir de los bits, de un bit, solamente pues nos permitía almacenar números binarios. Ya en los últimos años, pues una de las formas de arte más comunes en el mundo de la programación ha sido el diseño de los lenguajes de programación. El número de lenguajes de programación propuestos y diseñados es extremadamente amplio. Aún el número de lenguajes para los cuales un traductor ha sido implementado, pues podemos decir que es inmenso. Algunas consideraciones que debemos de tomar, ¿verdad? En cuestión a que en el diseño de un nuevo lenguaje, pues debemos de pensar algunas cuestiones antes de dar cualquier consideración para el detalle del diseño. Sí, la atención apropiada para esos avances puede evitar problemas en un futuro. Sí, la más primera y más importante pregunta que nos tenemos que hacer ¿es necesario diseñar un nuevo lenguaje? Bueno, pues casi cualquier alternativa cercana deberá ser simple y rápida, tratando la dificultad y el tiempo de ejecución de una tarea de diseño para un lenguaje completamente nuevo. O sea, esto quiere decir que ¿por qué no utilizar mejor otro lenguaje ya existente? ¿Sí? A tratar de crear uno. ¿Por qué? Porque esto es un poquito más complejo, más difícil, más tardado. Sí, otra pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿existe un lenguaje que pueda ser usado para llenar esos requerimientos? Bueno, pues si se requiere una nueva implementación, ya sea implementando un lenguaje existente, pues es más fácil y rápido que el diseño y la implementación de un nuevo lenguaje. Otra pregunta sería, ¿puede un lenguaje existente ser extendido? Bueno, pues es fácil diseñar una extensión clara para un lenguaje existente. Siempre si la extensión implica un nuevo compilador que diseñe de un nuevo lenguaje, podemos decir. Entonces, si esta característica o esta decisión es tomada, pues debe ser tomada con cuidado, no hacer la extensión demasiado larga o demasiado compleja que llegue a ser, pues de hecho, un nuevo lenguaje. En tales casos, la necesidad de retener algunas interfaces para el viejo lenguaje será
simplemente pues un compromiso serio para el diseño de la extensión. También, si es extendido un lenguaje ya existente, pues será necesario seleccionar el lenguaje base cuidadosamente para que el trabajo de la extensión sea minimizado y la extensión ajuste elegantemente pues, en el lenguaje. El objetivo deberá ser producir un lenguaje un poco más grande, podemos decirlo, pero igualmente bien construido. Y como última pregunta que podemos hacernos es, ¿pudiera ser posible modificar un lenguaje existente usando un macroprocesador o algo similar? Bueno, pues la facilidad para menos parámetros en macros, que sería sustituyendo un texto específico por cada ocurrencia de un identificador definido, pues puede ocurrir mayores alternativas en la sintaxis de un lenguaje si se utiliza de una manera más hábil, más fluida, ¿sí? Pero pues el poder de ese aprovechamiento para tareas más complejas, tales como introducir nuevas estructuras de datos, pues vendría siendo limitado. Se deberán dar serias consideraciones para estas técnicas como alternativa para un nuevo lenguaje, simplemente sobre el área de minimizar el trabajo y tiempo empleado, por ejemplo. Quizá no hay otros problemas relacionados con la computadora los cuales se vean tentadoramente fáciles y es pues duro, podemos decirlo, como hacer un buen trabajo de diseño de lenguaje. Bueno, podemos decir que un lenguaje es muchas veces diseñado específicamente para la aplicación sobre un área. La principal atención se da para restringir el área de aplicación del lenguaje. Lo mejor del lenguaje será para problemas en su área, podemos decirlo así. De hecho, no es aconsejable intentar diseñar un lenguaje a propósito general que sea compatible para cualquier problema. Todos los intentos que se han registrado, podemos decirlo, que han sido fallidos, han sido decepcionantes. Actualmente todas las evidencias indican que no hay conocimientos de cómo hacer un trabajo propio de diseño del lenguaje que pues sea bueno para cualquier cosa, podemos decirlo así. Sí, entonces, pues como conclusión podemos decir que la relación de los nuevos lenguajes con los lenguajes existentes deberá ser considerada. Sí, se puede discutir lo que es el fenómeno psicológico de la inhibición, que esto ocurre cuando un viejo lenguaje y un nuevo lenguaje son similares pero no idénticos. El usuario pues tendrá ciertas confusiones debido a incertidumbres acerca de cómo muchos de los viejos lenguajes se conservan en los nuevos. Entonces, pues en resumen, podríamos decir que es mejor hacer el nuevo lenguaje distintamente o diferente en vez de similitudes muy cercanas para cualquier lenguaje existente. Si el nuevo y el viejo lenguaje son similares, quizá la necesidad de un lenguaje nuevo no sea posiblemente o propiamente examinada. Como siguiente punto, pues vamos a hablar un poquito de los objetivos y filosofías del diseño de los lenguajes de programación. Bueno, en la preparación de un programa, pues el programador puede tener que escoger entre soluciones alternativas en muchos puntos. Cada elección debe hacerse para satisfacer los objetivos y las restricciones de la tarea de la programación en particular. Se asumirán pues algunos de los objetivos siguientes como sería exactitud, claridad y eficiencia. Sí, entonces podemos hablar acerca de la exactitud. Bueno, un objetivo obvio en la escritura de cualquier programa de computadora es que debe satisfacer su especificación exactamente. Pero pues muchas veces a causa de la complejidad de la labor del programa y de un entendimiento inadecuado por parte del programador, pues un programa falla en satisfacer alguna parte de su especificación. Un programador pues tiene que ser en todo tiempo cuidadoso, podemos decirlo así, de la exactitud o pertinencia del programa para su propósito especificado, ¿sí? Podríamos decir que un factor clave en cuestión de, para lograr esta exactitud vendrá siendo la simplicidad.
Sí, escogiendo el algoritmo o técnica más simple disponible, pues es probable que el programador vea si satisface o no los requerimientos de la especificación del programa y es menos probable, podemos decirlo, que la escriba incorrectamente, ¿verdad? O que pasando en el punto de que es la claridad del programa, del diseño de los lenguajes, podemos decir que un programa es necesariamente tan complejo como el algoritmo que describe. Sí, pero pues también es importante que la forma en que el algoritmo esté descrito por el texto del programa no sea más complicado de lo necesario, de lo que se necesita. Sí, la claridad del programa pues es una ayuda importante para el programador mismo en el diseño y en la limpieza del programa y para otros que puedan tener que leer y alterar el programa en alguna etapa posterior, no solamente el programador original, podemos decirlo así. Otro punto, otro objetivo vendría siendo la eficiencia. Sí, podemos decir que pues el costo de ejecutar un programa de computadora, ¿verdad? Un programa en alguna o incluso alguna aplicación, podemos decirlo, es medido normalmente en términos de que si el tiempo tomado por la computadora para llevar a cabo la secuencia de operaciones involucradas es mayor o menor, podemos decirlo, que a lo que se esperaba, y también se puede medir como mediante la cantidad de memoria de la computadora usada en hacerlo. Sí, en muchos ambientes de máquina, podemos decirlo, el programa competirá con otros programas por el uso de recursos de la computadora y por lo tanto, pues es lógico minimizar los requerimientos del programa de cada uno. Eso se refiere a ser eficiente. Bueno, hablando un poquito de la filosofía de programación, puedo decir que existen tres tipos de filosofía de programación. Lo que es la programación estructurada, la programación orientada a objetos y la programación orientada a eventos. La programación estructurada es una filosofía de implantación de algoritmos con un conjunto finito de estructuras bien organizadas. Sí, esta filosofía podemos decir que está enfocada a los programas, es decir, pues que en la forma en que se resolverán los problemas. Sí, al implementar los procedimientos y funciones se aplican las estructuras de datos adecuadas y esos se obtienen los programas. En cambio, podemos decir que en la programación orientada a objetos, pues analiza las entidades implicadas en el programa buscando características comunes entre entidades y pues de ahí se crean relaciones entre las estructuras de datos también denominadas pues objetos. Las propiedades de la programación orientada a objetos, podríamos decir que son la herencia, que es el paso de los mensajes, el encapsulamiento y el polimorfismo. Son conceptos que posiblemente ya han escuchado anteriormente o sean totalmente nuevos. Les recomiendo que investiguen un poquito más de esto. Estaría muy interesante que aprendieran o obtuvieran estos datos, estos conocimientos. Bueno, lo que es la programación orientada a eventos, pues se enfoca a las acciones del usuario como principalmente forma de programación. Esta filosofía pues basa sus características en crear funciones en base a los eventos que produce el usuario. Ese tipo de programación pues es sensiblemente más complicada que la secuencial y la interactiva, ya que las acciones de un usuario son muy variadas. Bueno, el diseño detallado tiene que ver con la especificación de detalles algorítmicos, representaciones concretas de datos, interconexiones entre funciones y estructuras de datos y empaque del producto de programación. El diseño detallado está fuertemente influenciado por lenguaje e instrumentación, pero no es lo mismo que la instrumentación. El diseño detallado tiene que ver más con aspectos semánticos y menos con detalles sintácticos, que es la instrumentación. El diseño detallado permite el diseño de algoritmos y representaciones de datos en un nivel más alto de abstracción y notación que el que proporciona el lenguaje de instrumentación. También separa la actividad de diseño a bajo nivel de la instrumentación, igual que las actividades de análisis y diseño aíslan las consideraciones de lo que se desea de la estructura que logrará los resultados deseados. Podemos decir que una especificación adecuada de diseño
minimiza el número de sorpresas durante la instrumentación del producto. Las actividades de diseño detallado inevitablemente exponen los defectos en la estructura arquitectónica y las modificaciones resultantes se verán facilitadas por tener menos detalles por manipular, que se necesitan manipular, que los que estarían presentes en el lenguaje de instrumentación. El diseño detallado también podemos decir que proporciona un vehículo para inspecciones de diseño, recorridos estructurados y la revisión crítica del diseño. Sí, se debe llevar hasta un nivel donde cada proposición en la notación del diseño resulte en unas cuantas proposiciones en el lenguaje de instrumentación. Bueno, también depende de las especificaciones arquitectónicas y de diseño detallado, pues cualquier programador que esté familiarizado con el lenguaje de instrumentación debe ser capaz de implantar el producto de la programación. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco el tiempo invertido en ver este video. Espero les haya sido de utilidad y pues próximamente nos veremos en otros videos. Muchas gracias. Hasta pronto.